Párrafo 58. Como un animal que por esta virtud particular no cumple con todo aprendizaje, coma, cuanto más humano y, coma, por lo tanto, coma, más piadoso parece, coma, más perfecta una suposición que empuja al individuo a parecerse más a él, coma, pero magnetizado hacia él tomando el sentido común. Entonces nos relacionamos con el animal de la manera, un sentido común, así como el animal aprende a seguir el albedrío del sentido común de otra persona cuando se le corrige, cuando se le hace algo, de decir, hay lugares donde entrenan a los animales para ser de una cierta manera, y en este caso, personas que no son videntes, andan un perro que está altamente entrenado para reconocer qué es lo que le puede dañar a la persona que anda guiando. Entonces, ¿cómo miramos esto cuando sucede? ¿Cómo la sociedad misma prefiere educar un animal para que esta persona pueda vivir independientemente, porque sabe que en la misma sociedad no puede hacerle la seguridad a esta persona? Si no, podemos ver cuánta gente no ha sido golpeada porque están lisiados, ya sea que no sean videntes o no tienen o están sordos o mudos. ¿Cuánta gente de esto no ha sido atropellada en la calle, en las carreteras? O en cuestiones bancarias, ¿cuánto no se le puede aprovechar una persona de la inhabilidad de otra? Y han habido casos, hay una gran estadística de casos sobre esto, así que no es que yo me lo estoy inventando. Eso es la primera línea. El individuo que es visto como si fuera un perno, como un perno hexagonal usado en exceso, coma, tradicionalmente aflojado con una hendidura heptagonal. Después de un tiempo de violencia obtusa, le hace al perno una forma básica de un círculo, 2 puntos, volviendo a la misma idea básica de donde comenzó su origen. Entonces, las cosas naturales del ser humano, él nace con esto, es básico lo que él hace, y las cosas más fáciles que le llegan. El aprendizaje es un poco más intrico y va desarrollando a lo largo de su educación, de las amistades que tenga. Todo esto influencia al individuo en su desarrollo, hacia dónde se va dirigiendo. Entonces hay cosas básicas que, como leímos a Thomas Hobbes, también otros filósofos, han sido bastante críticos en esto, no críticos, sino que han sido inquisitivos de que el ser humano se rige por cosas básicas y hay necesidad de que haya un régimen de leyes para evitar que el individuo se lastime él mismo. Si no, tenemos los cascos que se ponen en la cabeza, son cosas que se sabe que andar en estas cosas te puede causar un daño mental en la cabeza, que puedes, son 5 libras de un golpe para que cree un cierto daño, tal vez no de gran extenso, para eso son 10 libras de golpe, y dependiendo de la superficie con la que se golpe, ciertamente la esquina de 5 libras de este libro va a ser muy diferente al golpe de esta superficie de 5 libras. Entonces eso es lo que me refiero. Y esto es también en muchas cosas de boxeo, también se conocen estas cosas. Por eso es que la vida es mucho más corta para la gente que ha boxeado. También físicamente y todo esto, pues, se ejerce bastante fuerza. Entonces, y todos tenemos ese motor que tarde o temprano se va a fundir y de ahí ya no va a pasar. Y ese es el fallecimiento. Pero en fin, hablando de esto,
hace tiempo también me hicieron una pequeña inquisición sobre qué es lo que quería decir sobre esto. Y como hemos venido diciendo, que hablamos de la violencia y todos tenemos herramientas. Por ejemplo, aquí tengo esta llave y tengo este perno, y aquí les dejo, también les pongo una foto de, estos son de 6 lados y necesito un tornillo que tenga 6 lados acá, aquí se los dejo, que tenga 6 lados. Luego para seguridad hay otras tuercas como estas, bueno, que son de 7 lados. Usualmente estas se ocupan en los carros para seguridad, porque la mayoría son hechos de 6, y hay otros pernos que son este es el cubo y tiene 7 lados, y el perno es de 7 lados también. Entonces tiene que encajar exactamente el cubo. Pero a veces encontramos casos, y esta es una historia personal. Hace tiempo, cuando viajaba lejos a trabajar, una vez se me metió un clavo en la llanta del carro, y era domingo, y fui a donde no había muchos lugares abiertos, muchos mecánicos para que me lo arreglaran, y tenía que viajar otros 90 kilómetros, y era un pueblo bien pequeño. Y vagando a lo largo de la carretera encontré un pequeño lugar que se miraba profesional, y les dije que se me podían arreglar claro, extra, porque era domingo, tuve que pagar extra, y les pregunté si me lo podían arreglar y tenían las herramientas para hacer el trabajo y todo, y me dijeron que sí, que eran profesionales. Pero al momento empecé a escuchar, cuando pusieron esto en la llanta, en el perno de la llanta, empecé a escuchar que lo estaban martillando, y me pregunté, bueno, ¿por qué martillan? Y esto no solo me sucedió en un lugar que era un pueblo, sino que también en la ciudad, en lugares que ya estaban acostumbrados a hacer trabajos así. Y empecé a pensar sobre esto, y una vez me estaban cambiando las llantas también, y me puse a escribir cómo pensar al individuo, cómo a veces se abusa las herramientas, igual como abusa en el pensamiento, así como él actúa. Y empezaron a martillar y les pregunté por qué lo estaban martillando, porque nomás vi que me empezaron a martillar algo, si no es en términos de la carpintería o un clavo, no podemos, o sea, están los martillos, pero cuando es de un carro y que está diseñado exactamente para sus herramientas y empiezan a martillar, entonces quiere decir algo que, mira, lo siento, no creo que sea la mejor manera de trabajar para quitar un tornillo. Luego me dijeron que tenían que hacer, porque no tenían la llave de 7 para poder quitarla, y la única manera era de hacerlo porque era muy parecido, y lo único que iba a arruinarlo, porque después de frotarlo tanto se iba a ser redondo, porque cuando se queda trabado en la llave, en el tornillo, le tienen que dar vuelta, pero como no es la llave apropiada, cuando le empezaron a dar vueltas, las esquinas empezaban a deteriorarse, las hendiduras que cada esquina tiene. Entonces empezaron a deteriorarse, y después ya no era que solo necesitaban, porque no hay algo redondo para quitarlo, así que ya no era solo cuestión de quitar el tornillo, de tratar de hacerlo llegar para poder sacarlo, sino que tenía que usar una antorcha para poder quemarlo completamente y ponerle uno nuevo, y después tenía que comprar otro nuevo. Ahí, como no te venden solo una, sino que te venden el juego completo, o sea, después de un trabajo de
qué sé yo, $20, $30, terminas con un trabajo de 80, $120. Entonces, eso da a entender el nivel de profesionalismo que tienen las cosas. Cuando alguien no sabe algo, tiene que usar violencia para hacer, ya sea corregir algo o hacer trabajar algo. Pero ese mundo pertenece al mundo desde hace miles de años si tomamos la perspectiva del mundo moderno, pero aún así esto nos traería de regreso al tema de que el abuso que el individuo tiene, cuando se dice libre albedrío, aprendemos estos grandes términos de que no querer corregir, que nos corrijan, y sabiendo cuando necesitamos formar ese carácter para mejorar la situación. Y esto tiene que ver también con la inversión económica, esto donde hay violencia, donde hay hurto y todo esto. Es difícil creer que invertir dinero va a funcionar en la sociedad, o uno como investor va a ganar. Pero esto solo lo haría una persona que es local, no un extranjero, una persona que en verdad quiere su lugar, va a tratar de hacer las cosas que van a mejorar al país. En este caso, como políticos, es una responsabilidad, pero es solamente tanto que uno puede hacer. De ahí para allá ya no podemos hacer nada, y llegamos a esa conclusión. Tenemos que llegar como literarios, tenemos que llegar a esa conclusión de que no podemos actuar de otra manera, porque la educación no nos permite hacer de eso. Y este es el contrato implícito que se hace cuando uno se va a educar, que aprender con palabras, no llegar a extremos. Pero eso es prácticamente lo que quiero decir en estos videos. Yo sé que se extendieron un poco, pero en verdad simplemente es una explicación sobre lo que se da a entender. Así que nos vemos para el siguiente video, y en el siguiente video vamos a hablar de párrafos 59 y 60, y estos van a ser sobre el nacionalismo, así que van a ser un poco interesantes. Así que tengan un buen día y nos vemos a la próxima. Saludos.